Hola, soy Leonardo Iván Martínez Cabrera del grupo 609 y el tema que voy a presentar sobre historia es Resistencia a la hegemonía neoimperialista y la descolonización del siglo XXI. De entre los antecedentes que tenemos es que en la Segunda Guerra Mundial se desintegró la URSS y con esto se interrumpió el comercio mundial durante su proceso. Las potencias continuaban su rivalidad después de la guerra y el proceso de la Guerra Fría trajo problemas a Asia y a África. Las consecuencias de esto fueron el fin de la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética, logrando la desaparición de los gobiernos de unidad nacional establecidos entre burgueses y partidos comunistas. Estados Unidos se convirtió en el principal socio comercial y económico de América Latina. La influencia de Estados Unidos arrasó con muchos países y los impulsó a establecer gobiernos democráticos para eliminar el poder militar. En la hegemonía neoimperialista, al finalizar la Guerra Fría, se inició una etapa de reacomodo y reorganización de las relaciones internacionales. Con esto la globalización y la hegemonía. La noción de imperialismo capta mejor la dual naturaleza de las relaciones de dominación, explotación y colaboración de la élite clientelar de los Estados Unidos con Latinoamérica. Entonces, Gran Bretaña se convirtió en el nuevo imperialismo. Durante la mayor parte del siglo XIX, Gran Bretaña estuvo tecnológicamente adelantada, pero a finales del siglo XIX otros países como Alemania, Estados Unidos, Rusia e Italia se emparejaron con ella en cuanto a poder tanto tecnológico como económico. En 1870, Gran Bretaña poseía un poco más del 30% de la capacidad mundial y por debajo de ella estaban Estados Unidos y Alemania. Pero en 1910, Gran Bretaña perdió hasta llegar al 14% de la capacidad. Estados Unidos aumentó al más de 35% y en Alemania llegó al 15.9%, un pequeño aumento. Con esto, Gran Bretaña enfrentaba relaciones internacionales tensas con las tres potencias expansionistas, Japón, Alemania e Italia, durante los principios del siglo XX. Las tres potencias nunca amenazaron directamente la propia Inglaterra, pero los peligros indirectos fueron claros. Entonces, Gran Bretaña decidió adoptar una política de concesión en vez de la resistencia, así que no había casi oposición antiimperialista. Se pensaba que el imperialismo británico era una fuerza de bien para el mundo. Luego, el segundo tema es la descolonización en el siglo XXI. Esta es el proceso de independización política, económica, social y cultural de una nación que ha sido dominada o colonizada por un gobierno extranjero y hace referencia al proceso en el cual los territorios sometidos o dominados logran poner fin a su estatus de colonia mediante la independencia. Este es uno de los fenómenos recientes más importantes a nivel mundial, pues ha llevado a la liberación de territorios que durante siglos habían estado bajo el control de potencias coloniales y esto ha transformado profundamente el mapa político global. Los antecedentes de la descolonización es que fue un proceso relativamente rápido que se desarrolló entre 1945 y 1962. Los sucesos más importantes de este proceso son la independencia de Asia, que tuvo su base en la valoración de la identidad cultural, y en el año 1946 la independencia de Líbano, Irak y Siria, entre otros países. Luego la independencia de India y Pakistán entre 1945 y 1947. Una de las causas de la descolonización fueron la Segunda Guerra Mundial y con esto el surgimiento de movimientos anticolonialistas, la opinión pública de los países, la creación de la ONU y el apoyo de este hacia los países aún colonizados, la Guerra Fría y la poca rentabilidad que tenían las colonias para la metrópoli. Esta información fue tomada de los siguientes enlaces. Gracias por su atención.